Buenos días, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que hayan decidido acompañarnos esta mañana. Es normal, por tradición, Semana Santa es tiempo de viajes y es muy común que las iglesias se vean un poco más vacías, pero chévere, chévere ver un buen grupo esta mañana. Gracias por desear compartir con nosotros ese espacio. Pensando precisamente en eso, en el hecho de que Semana Santa es descanso, son viajes, Editorial El Tiempo en su página web la semana pasada publicó una lista de 10 consejos de cosas que no deberíamos hacer si es que queremos ser unos buenos turistas, si es que deseamos ser buenos visitantes. Así que si ustedes están pensando en viajar, bien harían en prestarle atención a algunos de esos consejos. La idea es que yo voy a leer algunos que me llamaron mucho la atención y ustedes los van a tener en cuenta para que no vayan a hacer lo que hacen esas personas. ¿Listo? El primero que ellos dicen es: hay turistas que no tienen el más mínimo respeto por los destinos que visitan. ¿Cómo se ve reflejado eso? Arrojan basura, se suben a los monumentos o suben a sus hijos para tomarse fotos, o quieren dejar su nombre marcado en cualquier lugar. Esa persona que dice, aquí estuve yo, y quiere dejar el recuerdo. Hay otro que dice, no deja de ser menos irritante el turista que trata mal a los guías, meseros y otros servidores turísticos, todo porque está pagando. O el que llena sus bandejas de comida, que no se va a alcanzar a comer porque tiene todo incluido. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿No? Ok, espero que nunca lo vayan a hacer. Hay otro que dice, el que no falta, el que no se interesa por el patrimonio y las tradiciones locales, no visita sus museos, sus monumentos, lugares históricos o lugares tradicionales. También el que lo critica todo o compara con otros viajes. O se queja por el clima, la comida, el hotel, el tráfico y no sabe adaptarse al entorno, ni se deja conquistar por la cultura y los atractivos locales. O el que cree sabérsela todo y se la pasa todo el tiempo interrumpiendo al guía. Es como cuando uno va a cine con alguien que ya vio la película. ¿Sí les ha pasado? Y uno quiere ver la película y el compañero se la quiere contar. Eso pasa con ese tipo de personas. Hay uno más, dice, no resulta menos irritable el turista que llega a un destino y lo primero que hace es buscar una red Wi-Fi para conectarse y empezar a compartir las fotos. Dicen los expertos en agencias de viajes que eso es muy molesto porque por estar subiendo y compartiendo las fotos se pierden de muchas cosas que el paquete ha dispuesto para ellos. Dicen también que con las fotos pasan cosas muy, muy incómodas. Por ejemplo, hablan de la persona que quiere tomarse fotos en todo lugar. Hablan también de la persona que se apropia de los monumentos, de los parques, de las cosas que son atractivas, y a todo el mundo le están pidiendo que por favor le tomen una foto. Dicen que esas personas pueden llegar a ser incómodas. También está el que descuida su higiene personal y genera malos olores que resultan incomodísimos, sobre todo en hoteles, restaurantes, aviones y otros medios de transporte. ¿Están pensando en alguien? ¿No están pensando en alguien? Yo sí me acordé de alguien cuando estaba leyendo esto. Dicen, nada peor que tener que dormir en un hostal con un extraño que vuela a mal. Por último, dice, el peor de todos es aquel que llega buscando el llamado turismo sexual y de drogas, sobre todo el que busca menores de edad para explotarlos sexualmente. Hay turistas que van exclusivamente buscando ese tipo de cosas. Y pues ellos añaden, no solamente merece el repudio, sino que merece ir a la cárcel. Y usted y yo estaríamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Ok, pues de alguna manera lo que esto refleja es un sentimiento egocéntrico de parte del turista hacia el lugar que visita.
De alguna manera esa persona está pensando en su propio bienestar, está pensando en pasarlo bien, en lo que le interesa a él y ni siquiera está preocupándose por el lugar que visita. Claro, en ese tiempo, es época de vacaciones y las agencias de viajes están a la expectativa. Ya empiezan a señalar las rutas, a medir cuál va a ser el número, la cantidad de viajeros y claro, esa época es buena para ellos. Pero ¿no les parece a ustedes que viajar en temporadas altas es bien incómodo? Es muy, muy difícil. Yo les estaba diciendo esta mañana que yo prefiero viajar en otras fechas que no sean festividades porque es muy difícil. Todo es más caro, todo es más demorado. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Aún cuando uno tiene que enfrentar todas esas incomodidades. ¿Por qué antes de que lleguen vacaciones, antes de que llegue diciembre, antes de que llegue Semana Santa, nosotros estamos proyectándonos de alguna manera a hacer algún tipo de visita? ¿Por qué lo hacemos? Ok, ver a la familia, porque es el tiempo que tenemos. La verdad es que yo creo que uno necesita tener unas buenas razones para hacer algo semejante, ¿sí? Yo no voy a una terminal que está repleta a esperar 2, 3 horas, a esperar a ver si me venden un tiquete, simplemente porque no sé a dónde ir. No. Normalmente cuando uno viaja, cuando uno va de visita, uno sabe a dónde quiere llegar. Y uno hace esos viajes con la esperanza de que alguien se va a alegrar, ¿cierto? De que uno la va a pasar bien con alguien y que por lo menos uno va a tener un descanso. Tengo amigos que viajan mucho y uno les dice, chévere, chévere usted que se la pasa viajando. Y los ve uno con una cara de aburrimiento. Uno dice, deberían estar felices, están conociendo el mundo. Pero la razón de que esos viajes no llenan es porque son viajes laborales. Y si hay una tremenda diferencia entre un viaje que se hace con el afán de pasar tiempo en familia, de pasar un tiempo de descanso, y un viaje que simplemente tengo que hacer, por más que sea agradable. Así que en esa nueva serie de charlas, la primera que es en la que estamos hoy, vamos a titularla El viaje anhelado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, por lo general, tiene un viaje que le gustaría hacer, ¿cierto? Un viaje soñado. Por alguna razón hay algún lugar que nos motiva. Y si tuviéramos la oportunidad, una sola oportunidad de hacer un viaje en nuestra vida, tal vez escogeríamos ir a ese lugar. Así que muchos años atrás, el mundo recibió una visita bien especial. Y no hablo de Cristóbal Colón, ni hablo de Marco Polo, ni otros hombres que son hoy reconocidos por el legado y por la importancia que dejaron sus viajes o sus visitas. Hablo de alguien que era bien esperado, y era bien esperado porque su visita había sido anunciada con mucha antelación. ¿Saben? El rey David, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 8, versículo 4, él dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que en él pienses? David preguntó eso y nosotros haríamos bien en preguntarnos, ¿qué había de especial en la tierra como para que Dios se animara a dejar el cielo? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué podría encontrar Jesús en la tierra que el cielo no se lo brindara? ¿Qué podía motivar lo suficientemente al creador del universo como para en un momento hacerse parte de su creación?
Bien, el viaje más largo que la historia haya podido registrar es ese. Es el Dios haciéndose hombre, el único Dios verdadero haciéndose hombre y llegando a la tierra. No hay distancia que se compare con esa, especialmente por la brecha que abrió el pecado en la humanidad. Un Dios que desde el principio planeó tener una relación íntima con su creación especial, con el hombre. Aparece el pecado y abre una brecha impresionante. Y ahora Dios para el hombre, de alguna manera, es un Dios lejano. Es un Dios distante, sencillamente porque el hombre no puede tener contacto con ese Dios que es santo. Pero aún con todo eso, Dios decide venir a casa de los humanos, a nuestra casa, a nuestro hábitat. Dios está en medio nuestro. Vamos por favor a Mateo capítulo 21, versículos 33 y 39. Les dijo Jesús, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo. Le dijeron, mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Interesante. ¿Saben? Este texto me hace pensar en algo que me cuesta reconocer cuando veo todo el relato bíblico. Y es que cuando se trata de las visitas celestiales, cuando se trata de las visitas divinas, nosotros los humanos no hemos sido los mejores anfitriones. Me parece interesante que cuando se trata de la humanidad, el problema o la mayoría de los problemas tienen que ver con el turista, con la persona que llega y porque no es mío, entonces quiere acabar con todo. Pero cuando se trata de los enviados de Dios, cuando se trata de los hombres que Dios ha dispuesto para revelarse a los hombres, uno empieza a encontrar que el problema no han sido ellos. Uno empieza a notar que el problema tiene que ver con los anfitriones, con los que de alguna manera debían haber dado un recibimiento ejemplar, un recibimiento especial. Lucas en el capítulo 7, versículos 33 al 34, noten el tono en que Jesús habla o se dirige a la multitud. Jesús les dice, vino Juan el Bautista. A propósito, Juan era el hombre que Dios había colocado, puesto, para que señalara el camino de Jesús. Es decir, Juan iba adelante anunciando que quien venía detrás de él era ese invitado especial, ese ser que habíamos esperado por tantos años y que por fin había llegado. Así que Jesús les dice, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, ustedes no están contentos con nada y con nadie.
Interesante. Un viaje que había sido planeado desde antes de la creación del mundo, que había sido anunciado, que debiéramos estar deseosos de que llegara, pero realmente no llenan las expectativas. En Mateo, capítulo 23, versículo 37, nuevamente Jesús dice algo similar a lo que leímos anteriormente. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Yo me pregunto, ¿qué tipo de visitante es aquel que osa ir en son de amistad y amor, donde han matado y maltratado a sus enviados? La expresión cuando Jesús dice en Mateo, en el texto que acabamos de leer, cuando Jesús dice, no quisiste, es porque realmente Jesús ya sabía y ya entendía que no estaba cumpliendo las expectativas del pueblo. O sea, de alguna manera Jesús sabía que él tampoco iba a ser bien recibido. Tampoco él había despertado la expectativa que el pueblo estaba esperando tener acerca de quién venía. Usted y yo enfrentaríamos esas situaciones por error. Muy seguramente nosotros nos hemos hecho la expectativa, hemos planeado el viaje de nuestras vidas y cuando llegamos, vaya sorpresa, el recibimiento no fue el mejor o definitivamente nos encontramos con que no era nada parecido a lo que habíamos soñado. Y muy seguramente un viaje como ese nosotros no lo volveríamos a hacer, ¿o sí? No, uno no repite ese tipo de cosas. Y si lo repite, bueno, hay algunos términos para explicar eso. Pero nosotros no lo haríamos, no haríamos una cosa semejante. Pero saben, Jesús sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Pero la pregunta es, conociendo todo eso, ¿por qué decide hacerlo? Todas las ciudades tienen sus puntos críticos. Y normalmente cuando personas van a ir a Ibagué, que es de donde yo soy, a uno empiezan a preguntarle, ¿qué lugares hay buenos para ir a Ibagué? Y claro, la lista es larguísima, ustedes tienen que ir. Pero también, comparado con esa lista, hay otros lugares a los que uno les dice, mira, por favor, no vaya a este lugar o no se meta por aquí o este barrio es complicado, tenga cuidado. ¿Por qué uno dice ese tipo de cosas? Muy seguramente porque ha tenido una mala experiencia, ¿cierto? Y uno no quiere que otras personas repitan ese tipo de cosas. Pero ¿saben qué me parece interesante de la parábola que leíamos? Que este señor, con tal de obtener una respuesta, con tal de obtener lo que le pertenecía y lo que le correspondía, envía unos siervos, luego envía a otros, y no contento con eso, llega al punto de enviar a su propio hijo. ¿Usted y yo haríamos algo semejante? No creo, ¿cierto? Quiero que leamos, por favor, la parábola otra vez. En Mateo 21, capítulo 33, versículo 33 al 39. Jesús les dice, había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. ¿Qué tal era ese lugar? ¿Reunía todo lo necesario? Sí. Esta persona se tomó el trabajo de hacer todo lo que estos
señores que después iban a llegar, iban a necesitar. Se tomó el trabajo para que no les faltara absolutamente nada. Luego lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que le correspondía. ¿Y cuál fue la respuesta? Ok. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. Interesante, ¿cierto? El versículo que sigue, dice, el versículo 36, dice, después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero dice que por último les mandó a su propio hijo. ¿Y cuál fue la respuesta? Jesús dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparte bajo mis alas como la gallina cubre sus pollitos y no quisiste? El propietario, o sea Dios, estaba esperando lo que era justo. Estaba esperando lo que le correspondía. Y a cambio recibió la muerte de las personas que él había enviado. En segundo lugar, su amor es tan persistente, y nosotros lo cantamos esta mañana. Su amor no se rinde. Es tan persistente que una vez más envía a otro grupo de siervos, porque anhela tener una respuesta positiva de vuelta. Pero también mueren. 0 y van 2. Pero no se conforma con eso. Como respuesta, envían a su propio hijo. Y a este punto nosotros podríamos estar a un paso de condenar a este hombre. Podríamos tacharlo de irresponsable, tal vez tacharlo de misericordia. ¿Qué tipo de amor es aquel que sacrifica a su propio hijo para que otro tenga un lugar especial? ¿No les parece a ustedes incoherente? Hay una escena en una de las películas de la Era de Hielo que me llama mucho la atención. Está al final de la película y creo que es el perezoso. Los que la han visto lo pueden recordar. Le dice al tigre, tampoco recuerdo cómo se llama, cuando él está a punto de partir, le dice el mamú, le dice, tú has sido un amigo para nosotros. ¿Cómo nos vas a dejar ahora? Le dice, tú has dejado a tu hijo, tú has dejado a tu esposa para estar con nosotros. Y él le dice, sí, he sido un buen amigo para ustedes, pero ¿a qué precio? He sido un buen amigo, pero no he sido un buen esposo. ¿No les parece a ustedes que este Señor de quien nos habla la parábola está en una situación similar? De hecho, muchas personas que no han creído en Dios tienen problema con eso, porque no conciben la idea de que un Dios de amor sea capaz de entregar a su propio hijo en sacrificio. Les queda difícil de entender. Y claro, el concepto no es fácil de entender por una sencilla razón, porque usted y yo no seríamos capaces de hacerlo. Pero Dios es diferente. Y saben, a este punto no sé qué me impresiona más, si la decisión del Padre o la disposición del Hijo. Y sí, el Padre sugiere, el Padre habla y Jesús decide voluntariamente hacer los ajustes para venir a habitar la tierra. Ese es el segundo punto en sus apuntes, en sus boletines. Jesús hizo los ajustes. En
en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, Pablo toma como ejemplo la obra de Jesús al hacerse hombre para enseñar un principio de humildad a la iglesia que estaba allí. En el versículo 5 de Filipenses 2, Pablo les dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como una excusa. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esa era la única forma en que el Hijo llegara con el mensaje. Ya Dios había enviado profetas, había enviado muchos hombres. De muchas maneras Dios había intentado hablar al hombre. Pero esta vez lo quiere hacer a través de su Hijo. Y Dios dice, sí, Jesús dice, yo lo hago. Y toma forma de hombre y viene a nosotros. Hace algunos años, una persona muy cercana compró un apartamento en cierto lugar de estatus, en cierto lugar de un nivel socioeconómico bueno, relativamente alto. Y cuando ella por fin se instaló en el apartamento, empezó a experimentar la sensación de que no era muy bueno llegar a ese lugar en su moto. Ella tiene una moto pequeña y empezó a sentir que como que la moto no iba con el lugar que ahora habitaba. Y claro, eso no nació de ella. Alguien cercano, alguien de su trabajo, le sugirió que esa moto no iba con el apartamento que ahora tenía. Así que ella empezó a alimentar ese sentimiento y terminó con la idea de que necesitaba tener un carro. ¿Por qué? Porque es que ahora necesito estar al nivel en el que vivo. ¿Saben? Esa semana hablando con alguien, me contó acerca de cuando uno de sus hermanos tuvo un cargo importante en una compañía importante en Bogotá. Él dice que una vez firmado el contrato, la primera sugerencia que le hizo la compañía es que debía cambiar el lugar donde vivía. Y saben, a nivel social eso es entendible. Claro, las empresas se interesan de que sus gerentes, de que sus empleados que tienen grandes cargos vivan en lugares importantes porque de alguna manera tienen que ver con la imagen de la compañía. Pero ¿saben? Dios hizo todo lo contrario. El término que utiliza Pablo en el texto de Filipenses, en el griego, es kenosis, para referirse al hecho de que Jesús se despojó voluntariamente para poder habitar en medio de nosotros. El término kenosis significa o traduce vaciar. O sea, es como quien tiene un recipiente lleno de agua y simplemente le da la vuelta. Pero es un acto voluntario. ¿Por qué Jesús decide hacer algo semejante? Porque era la tierra donde venía. Y los seres humanos, así que se hizo uno de ellos, un ser humano, uno como nosotros. No era alguien diferente en su forma. ¿Saben qué me parece interesante de Jesús? Lo que más llamó la atención de Jesús no necesariamente fue lo sobrenatural que fue. Lo que llamó la atención de Jesús a veces no siempre fueron sus milagros. Es más, mucha gente le reclamaba que hiciera milagros porque querían creer. Pero ¿saben? Lo que más llamó la atención de Jesús fue lo común que pudo ser.
Era difícil entender que Él era Dios. En la lectura que hizo Lady, mirábamos cómo es posible que Jesús se llame a sí mismo Dios, pero tiene la ropa que usan todos los demás hombres. Sorprendió tanto y fue tan común que no le creyeron, que no le creímos. Pero Él lo hizo porque quería ser alguien cercano, alguien amigo, alguien con quien estrechar la mano. Así que Él estaba dispuesto a hacerlo. Ustedes y yo podemos coincidir en algo más esta mañana. Y es que usted y yo detestamos cuando hay campañas políticas. A mí normalmente me molesta, y no sé si a ustedes les molesta, ver esta gente, y me respetan si hay alguien que es político aquí, no estoy generalizando, pero la mayoría de las veces uno ve a esta gente yendo a lugares donde uno sabe que nunca más van a volver y haciendo cosas que uno sabe que nunca más van a volver a hacer. El niño que está sucio es abrazado, es tomado en los brazos, la abuela es besada. Y pasan las campañas y uno nunca vuelve a ver ese tipo de cosas. Pero ¿por qué menciono esto? Porque usted y yo tal vez nos parecemos en algo a los políticos. Tal vez usted y yo también tenemos una larga lista de lugares y de personas a las cuales nunca jamás visitaríamos. O tal vez a las que nunca jamás, a las que nunca visitaríamos. Yo he ido a ciertos lugares a los que no me atrevería a volver. Y saben, conozco el caso de hijos que no van a visitar a sus padres porque no tienen la comodidad de pasar una noche en casa de ellos. Conozco el caso de muchas personas que aunque aman a sus seres queridos, no están dispuestos a sacrificar su comodidad. Yo no sé cuál sea tu lista. Lo que sí sé es que hubo alguien en la historia que no le importó la incomodidad, porque lo que más deseaba era pasar tiempo conmigo. Así que la pregunta aún está: ¿qué clase de amor es este que da una vez y otra vez y otra vez y no se rinde? ¿Qué es aquello que despierta en Dios esa clase de amor obstinado hacia nosotros? Alguna vez, no hace mucho, escuché a alguien decir que Dios era un Dios terco. Y claro, admito que cuando escuché eso, por un momento pensé que era un término inadecuado, que era un calificativo inadecuado para referirse a Dios. Pero esa persona después dijo: Dios es un Dios terco, es un terco enamorado. Y la verdad es que con eso sí no me costó estar mucho de acuerdo. Creo que si usted y yo miramos nuestras vidas, miramos todo lo que Dios ha hecho y miramos nuestra respuesta, la conclusión debería ser la misma. Dios es un Dios locamente enamorado. Y esto me hace pensar en algo más, y es con lo que quiero concluir esta mañana. Punto número 3, tal vez no es el lugar lo que importa, son sus habitantes. ¿Saben? A mí no me importaría,
ir a ciertos lugares con tal de disfrutar de la presencia de alguien a quien amo. Pero también sé de personas que no lo harían, porque su atención está en su comodidad y no en quien van a visitar. Si estuviéramos en Marte, la ciencia todavía no ha concluido si hay vida en otros planetas. Lo que sabemos es que vivimos y habitamos ese planeta llamado Tierra, y aquí Dios vino por nosotros. Y si es que estamos en otro lugar, entonces también allí habría ido, porque sabía que nos iba a encontrar. Porque para Dios el lugar no es tan importante como los que habitan en Él. Si es por la comodidad, Jesús habría permanecido en el cielo para siempre, vestido de toda su gloria. Pero si es para pasar y estar con los que aman, entonces Él se hace uno más con nosotros. Porque Él ama estar con los que aman y ama estar contigo y estar conmigo. Y es la única razón por la que Jesús decidió venir y pagar el precio sin importar cuál fuera. Tal vez la tierra no se compare con el cielo, pero Jesús quiso venir a nuestro encuentro. Tu nombre y el mío tal vez no aparecen en la lista de muchos visitantes. Tal vez muchas personas en el mundo, la última opción como destino sería tu casa o la mía. Pero saben, un Dios que es santo, que es todopoderoso, decidió hacerlo. Tal vez nuestros nombres no están en muchas listas, pero sí estaban en la de Dios. No habitamos tal vez un paraíso, pero Dios no necesitó que habitáramos una mansión para llegar a casa, a nuestra casa. Pero ¿saben? Su visita sí hace que nosotros tengamos asegurado un paraíso, y un paraíso eterno, un paraíso para siempre. Quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos en un momento de oración. Tal vez usted y yo hemos tenido la oportunidad de recibir alguna vez una visita. Y tal vez esa visita no fue la que esperábamos, tal vez no fue muy agradable. Tal vez fue una de esas visitas a quien llamaríamos molesta o inoportuna. Y claro, tal vez tú no repetirías ese tipo de experiencia. ¿Saben? Jesús sabía de antemano que incluso iba a entregar su propia vida. Jesús sabía que nuestro recibimiento para Él no iba a ser muy duradero y que no iba a ser muy amable, pero aún así lo hizo. Y la única razón por la que yo encuentro que pudo hacer eso es por amor, porque nos ama con un amor infinito. Pero tal vez tú estás aquí esta mañana y te estás preguntando o te estás diciendo: yo no he sido ese anfitrión, yo no he sido el mejor anfitrión para ese Dios que se hizo hombre y que quiere habitar en medio de mí, que quiere habitar en mí. Tal vez tú esta mañana puedas considerar que lo has rechazado vez tras vez. Tal vez tú esta mañana digas: la verdad, yo no lo he recibido aún,
pero quiero hacerlo. Tal vez ese sea el día en que tú puedas abrir las puertas de tu corazón, aquel que se hizo hombre y vino a entregar la vida por ti y por mí, para asegurarnos un paraíso por la eternidad, a su compañía. ¿Hay alguien esta mañana que diga: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Quiero invitarte que levantes tu mano. Con tu mano levantada, alguien se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras y te va a decir qué necesitas hacer para conocer a ese Cristo. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Hay alguien más que con mano levantada diga esta mañana: yo necesito que alguien me muestre qué puedo hacer? Gracias. Ahora, para ti y para mí, que ya hemos conocido de Cristo, quiero preguntarte: ¿qué clase de anfitrión eres? ¿Eres el tipo de anfitrión que hace que la visita se sienta incómoda? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Crees que Jesús se siente satisfecho? Mi oración es que nosotros podamos hacer los ajustes en nuestra vida para corresponder a aquel que quiso venir a compartirla con nosotros. Padre Santo, muchas gracias, porque aun cuando no hemos sido los mejores anfitriones, tú sí eres la mejor visita. Gracias por llegar a nuestra vida. Gracias por llegar a nuestro mundo, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra familia, y cambiarlas e iluminarlas con tu luz. Mi oración, Señor, esta mañana es que nosotros podamos salir de este lugar pensando en cuál es nuestra responsabilidad, pensando en qué ajustes debemos hacer para que tú te sientas agradado, para que tú te sientas satisfecho habitando en medio nuestro. Gracias por tu compañía. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias por seguir y por el anhelo de quedarse en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo. Amén.